Hola, ¿cómo estás? Soy Jorge Alejandro, tu profesor de mecánica racional. Bueno, hoy la clase número 30, todo un logro llegar o todo un logro que me hayas acompañado hasta este momento. La verdad, viste, uno empieza y dice, bueno, qué sé yo, gustará, no gustará, cuánto tiempo podrás sostenerlo. Pero bueno, como siempre digo, en realidad una frase medio de gimnasio, ¿no? Necesitas motivación para arrancar y después disciplina para continuar. Así que bueno, así lo tuvimos con esta secuencia de videos. Tratamos de transmitirte la materia y bueno, y esperamos que vos lo tengas para, bueno, para mecánica racional y para lo que te queda de carrera. Hay veces que ya no tenemos esa componente motivacional que teníamos al comienzo. Mismo algún día a mí también puede pasar que no me dé muchas ganas de grabar, pero bueno, la clase hay que darla. Entonces, y ahí es donde el punto de quiebre, lo que te hace diferente es la disciplina, ¿sí? Y con la disciplina puedes continuar. La motivación es para arrancar, ¿sí? Eso después va cayendo como una función exponencial y ahí lo que necesitas es la disciplina. Y con la disciplina podés continuar. Y eso, bueno, hasta que vuelvas a encontrar la componente motivacional. Hay veces que uno no está motivado, no tiene ganas de estudiar o bueno, es como que se siente estancado y es un momento en el que hay que continuar y bueno, llegamos a la clase número 30, muy feliz de que me estés acompañando, muy feliz de que me estés acompañando y esperamos que esta también sea de tu agrado como todas las demás. Hoy pretendemos continuar con dinámica del cuerpo rígido, ¿sí? Estamos bueno, ya en vísperas del cierre del año. Trataremos de hacer ejercicios de dinámica del rígido en el espacio, que era lo que nos quedaba, cómo trabajar ahí con el tensor de inercia, cómo privilegiar la simetría de la pieza, cómo trabajar con las ecuaciones de Euler, Euler, también, eso que también lo necesitamos. Así que bueno, es con lo que te vas a encontrar en esta clase. Vamos a resolver algunos problemas de la guía de trabajos prácticos. Esperamos que sean para facilitar tu comprensión y bueno, espero también que disfrutes de la clase y que pases un lindo momento. Bien, problema número 4. Problema número 4, un problema de dinámica del rígido espacial. Ahora sí tenemos la intervención de dos rotaciones. El propósito, acá lo que tenemos es un cilindro. Tenemos un cilindro que está rotando a velocidad angular omega 1 y a su vez la plataforma que lo está soportando está rotando a velocidad angular omega 2, ambas constantes en módulo, ¿sí? Ambas constantes en módulo. Y bueno, la idea, el propósito del ejercicio es determinar las reacciones verticales en los soportes, en los cojinetes A y B. Para eso hacemos alguna vista un poquitito más detallada, haciendo mención a que, bueno, tenemos al centro de masa, a cada uno de los cojinetes tenemos una distancia L sobre 2, la longitud total del soporte en transversal sería L, la altura del cilindro sería H, su radio geométrico sería R, así que bueno, siempre justo tenemos una distribución de masa uniforme, así que vamos a pensar que el centro de masa está justo en el centro geométrico del cuerpo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así que bueno, podríamos hacer si se quiere, un diagrama de cuerpo libre poniendo en evidencia bueno, primero las fuerzas activas y las fuerzas reactivas. Podríamos pensar, bueno, mira, tenemos el peso, aquí concentrado en G, en el centro de masa, tendríamos la reacción vertical en A, que la suponemos hacia arriba, después veremos, ¿no? Y la reacción vertical en B. Algo importante que aclarar con este tema de las reacciones, si cada una de las reacciones se compone de dos intervenciones, si se quiere, una estática y otra dinámica. Esta será la reacción total, ¿sí? Vamos a tener la composición estática, ¿sí? O la reacción estática, mejor dicho, más la reacción dinámica, ¿sí? A ver, digo porque en algunos ejercicios, en algunos libros, por ahí algunos consideran el peso, otros no lo consideran. Bueno, cuando están considerando el peso y el movimiento del cuerpo, estamos en presencia del cálculo de las reacciones totales, ¿sí? Cuando estamos considerando solamente el movimiento y no estamos considerando el peso,
Estamos tratando de calcular las reacciones dinámicas, ¿sí? Cuando no consideramos el peso y cuando consideramos el movimiento, bien digo. Y cuando consideramos el peso y no consideramos el movimiento, estamos en el cálculo de las reacciones del tipo estáticas. ¿Qué sería el problema de estabilidad, no? Si todo esto está quieto, no interviene ninguna de las rotaciones, bueno, ¿cómo reaccionará? Y tendrás que la reacción en B y la reacción en A tendrían que compensar la influencia del peso, y también tendrías que aplicar momento para verificar que, bueno, que la distribución, como que justo el centro de masa está, hay una simetría en el problema, entonces la reacción en A y la reacción en B será el peso dividido 2 y entre las dos compensarán la influencia, y con eso estaríamos, ¿sí? Pero bueno, cuando el sistema está en movimiento es un poquitito más rebuscada la cosa, porque ya la ecuación no la tenemos que igualar a cero, pero quería aclarar eso antes de empezar, ¿sí? Que la reacción en A será la suma de la estática más la dinámica. En todo caso podremos decir, mira, vamos a calcular las reacciones dinámicas y por supuesto no vamos a considerar la influencia del peso, ¿eh? Llegado el caso, en algunos ejercicios puede llegar a aparecer esa cuestión, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cuando no consideramos el peso, calculamos solamente las reacciones dinámicas. Cuando consideramos el peso y además el movimiento, estamos considerando las reacciones totales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así que bueno, nada, eso para que quede claro antes de empezar. Vamos a tratar de calcular las reacciones totales nosotros, las reacciones totales, y bueno, después veremos cómo calcular las reacciones dinámicas, cuál sería la diferencia, vemos cómo lo podemos abordar. A ver, bueno, esto empezaría así, esto como para que tengas una idea de la vista. A ver, tenemos un sistema de referencia, por supuesto el sistema de referencia montado encima de la pieza. Vos acordate que cuando sucede esto, a ver, nosotros tratamos de privilegiar la simetría de la pieza y un sistema de referencia que siempre coincidan con los ejes principales de inercia. Vos acordate que lo complicado acá es cuando calculas el momento cinético por la rotación, es el tensor de inercia, ¿viste? Todos esos, una matriz de 3×3, que bueno, que si no está bien seleccionado el sistema de referencia puede traer algunas complicaciones, la aparición de momentos centrífugos y todo eso que no nos gusta mucho, pero bueno, llegado el caso, con un buen sistema de referencia nosotros podemos abordarlo, ¿sí? Fíjate, podemos pensar, bueno, omega 1, omega 1 va a tener el vector rotación omega 1 va a tener la componente omega 1 según el versor K sub 1, ¿sí? Estamos en una terna dextrógira, así que le seguirá el versor I, ¿sí? El versor I, componente representativo de X1, omega 2 será, el vector rotación omega 2 será la componente omega 2 según el versor I sub 1, y bueno, y te quedará J saliente al pizarrón, Así que bueno, con este criterio podríamos pensar, ¿sí? Que nuestro omega de la terna será omega 2, ¿no? Sí, bueno, borré acá, pero vamos a ponerlo acá, ¿sí? Será omega 2, podemos pensar que nuestro omega de la terna será directamente omega 2. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pensar que, bueno, nuestro sistema de referencia absoluto será, a ver, Z, X, Y, y que nuestro sistema de referencia móvil, vamos a hacerlo con otro color, nuestro sistema de referencia móvil, bueno, corresponderá de esta manera, ¿no? Y1, Z1, y bueno, y este coincidente con X1. Entonces quiere decir que el omega de la terna rota en este sentido, me parece lo mejor, ¿sí? Porque vos acordate que, bueno, el cilindro, digamos, la recta A y B va cambiando de dirección, entonces elegir a omega 1 como omega de la terna es muy complicado porque tenés que después considerar esta variación de la dirección, pero fíjate que omega 2 mantiene siempre la orientación, el módulo y la orientación, por eso es más práctico, más fácil considerar que omega de la terna es el omega 2, que es el omega dominante de este accionamiento, siempre considerar eso. Conviene, ¿no? Es conveniente, no es obligatorio, pero es conveniente. Acá tendremos a O coincidente con O sub 1 también. Y bueno, con esta cuestión vos decís, bueno, en el sistema de referencia rojo, ¿sí? En el observador móvil, es decir, tendríamos siempre la orientación del cilindro. Pasa que, claro, de vuelta, referir toda la orientación del cilindro al sistema absoluto es muy complicado, te queda el tensor de inercia ahí dependiente del ángulo, es muy complicado. No digo que no se pueda, pero bueno, si podemos hacerlo más fácil, ¿por qué lo vamos a complicar? Así que bueno, a ver, ¿cómo nos quedaría el planteo? ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría el planteo del momento cinético? ¿Cómo nos quedaría el planteo del momento cinético con este sistema de referencia móvil, ¿sí? Montado encima de la pieza?
Estoy mirando de reojo que se me va a caer. A ver, el momento cinético respecto del sistema de referencia móvil nos va a quedar, bueno, el tensor de inercia nos va a quedar que es justo coincidente con los ejes principales, o sea, te quedará JX1, JY1, JZ1. Acordate que está privilegiando la simetría de la pieza, entonces está montado en el sistema de referencia móvil, o sea, el rojo. Y bueno, ¿qué tendremos? Omega en X, que será omega 2, omega en Y no tenemos, y omega en Z, que será el omega 1, ¿no? Y fíjate que de esta manera, ¿sí? Fíjate que de esta manera podríamos ponerle, a ver, podríamos ponerle en realidad correspondiente a X1 y acá correspondiente a Z1 y después lo cambiamos, ¿no? Y después lo cambiamos. Fíjate que de esta manera nos queda el planteo del momento cinético. El sistema está en rotación pura, así que no consideraríamos la componente de traslación. Esta parte sería la más complicada. Pero de vuelta, nosotros tendríamos que utilizar las ecuaciones cardinales de la dinámica para determinar las reacciones. Así que podríamos arrancar por el principio. Fíjate, acá tenés el diagrama de cuerpo libre. Bueno, creo que lo podemos recordar, ¿sí? Lo podemos recordar, así que voy a borrarlo. Pero nuestro diagrama de cuerpo libre nos quedará en la mente ahora y vamos a utilizar las ecuaciones producto de este diagrama de cuerpo libre. La primera, ¿sí? Suma de las fuerzas exteriores. Suma de las fuerzas exteriores igual a la masa por la aceleración de centro de masa o la aceleración de G. Fíjate que en G coinciden las dos rotaciones, o sea que ninguna de estas rotaciones genera momento. Por decirlo en términos de estabilidad, ninguna de estas rotaciones genera momento, por lo tanto ese punto está en reposo y permanecerá en reposo, así que la aceleración del centro de masa será igual a 0 o nula, ¿sí? Así que nos quedará que la suma de las fuerzas exteriores es igual a 0, o sea que el peso más la reacción en A total más la reacción en B total va a ser igual a 0 o al vector nulo, ¿sí? Y a partir de acá, bueno, vos decís, a ver, ¿cómo vienen estas reacciones? Estas reacciones son verticales, así que serán coincidentes con el versor I sub 1, ¿no? Y bueno, a ver, tenemos el peso, tendríamos el peso que será, bueno, menos m por g, ¿sí? Menos m por g según el versor I sub 1, más la reacción en A según el versor I sub 1 más la reacción en B según el versor I sub 1, así que necesariamente, ¿sí? Necesariamente esta ecuación estará igualada a 0. Y bueno, vos acordate, ¿no? Vos tenés el peso acá, vamos a tratar de dibujarlo con otro color. Tenés el peso, tenés la reacción en B y la reacción en A. La estamos suponiendo así, ¿no? La estamos suponiendo que van las dos hacia arriba, después veremos. Pero bueno, por lo pronto serán las reacciones totales. Así que ya ahí ya tenés una ecuación, ¿sí? Ahí ya tenés una ecuación, podríamos pensar, ¿sí? Como podemos prescindir de los vectores porque es una ecuación orientada en una sola dirección. Así que podríamos decir que ya directamente el peso, ¿sí? El peso es igual, ¿sí? O el m por g. El m por g es igual a la reacción total en A más la reacción total en B. ¿Sí? Esta la podemos pensar como relación número 1 y estamos suponiendo, ¿sí? Estamos suponiendo que las dos van hacia arriba. Llegado el caso, bueno, nos aparecerá alguna con un signo menos y bueno, querrá decir que viene al revés, como los problemas de estabilidad. Como los problemas de estabilidad, solamente que ahora estamos considerando que el sistema puede estar en movimiento. Pero fíjate que con la primera ecuación no hay diferencia con estabilidad, porque el centro de masa al estar en reposo y al permanecer en reposo no hay aceleración del centro de masa, entonces te queda que la suma de las fuerzas exteriores es igual a 0 y es la ecuación de estabilidad. Entonces, ¿y dónde está la diferencia en mecánica racional con estabilidad? Ahí está en la segunda ecuación cardinal, en la suma de momentos. Ahí es donde vas a notar la diferencia. ¿Cómo te va a quedar la segunda ecuación? La suma de momentos de las fuerzas exteriores respecto a un centro de momento, vamos a considerar G, centro de momento, igual a la derivada del momento cinético
temporal respecto a g, el centro de momento, más la velocidad del centro de momento vectorialmente la cantidad de movimiento. Como cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad del centro de masa, es un producto vectorial de vectores paralelos, así que este no participa. Y lo difícil acá, o por ahí lo conflictivo, es este término, que esto va a ser distinto de cero. ¿Y por qué va a ser distinto de cero? Porque esta derivada es absoluta. ¿Sí? Vos me decís, mirá, pero si esto permanece constante y omega son constantes, no módulo, estoy rotando siempre con la pieza, así que esta derivada tendría que ser cero. Desde el marco de referencia relativo, no desde el marco de referencia absoluto, ¿sí? Así que acá está la diferencia. Este es el momento cinético, ¿sí? Esta es la expresión del vector momento cinético, momento angular o momento de la cantidad de movimiento, privilegiando la simetría de la pieza para este instante con el sistema de referencia I1, J1, K1, con el sistema de referencia móvil. Entonces, si hacemos la derivada en el marco de referencia relativo, nos va a dar cero. ¿Sí? Nos va a dar cero porque esto es constante y esto será constante en módulo. ¿Sí? Pero si queremos hacer la derivada en el marco de referencia absoluto, ahí se nos va a complicar un poquitito. Eso no va a dar cero. ¿Sí? Nosotros tendríamos que recordar de la fórmula de Poisson, ¿sí? Tendríamos que recordar de la fórmula de Poisson que nos dice que la derivada del momento cinético respecto del tiempo en el marco de referencia absoluto es igual a la derivada del momento cinético respecto del tiempo, siempre respecto al centro de masa estamos, ¿no? En el marco de referencia relativo, más el omega de la terna vectorialmente el momento cinético, ¿sí? Vectorialmente el momento cinético. Entonces, estamos bien. Esto sí, vale cero por lo que dijimos antes. Pero tendríamos que determinar el producto vectorial de omega de la terna vectorial al momento cinético, y esto va a ser distinto de cero. Quiere decir que el sistema rotacionalmente hablando está acelerado. Si el sistema rotacionalmente hablando está acelerado, no es un problema de estabilidad, ¿sí? Por más que la suma de fuerzas haya dado cero, la suma de momentos no da cero. No es un problema de estabilidad. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar el omega de la terna vectorialmente el momento cinético? Si dijimos que el momento cinético, ¿sí? Si dijimos que el momento cinético era, bueno, el L de G, ¿sí? Respecto al marco de referencia móvil, tendría componente en X, ¿sí? Vamos a pensar en lo que está vivo, ¿no? Componente en X1 por omega X1, según el versor I sub 1, más componente en Z1, según omega Z1, según el versor K sub 1. Este es el momento cinético que permanece vivo en función del sistema de referencia móvil. Y omega de la terna dijimos que era, ¿sí? Será omega 2, que será la componente en X, la componente en X1, según el versor I sub 1. Ya sabemos que es omega 2, pero bueno, esto lo ponemos en forma genérica como para que se entienda. Cuando haces omega de la terna vectorial el momento cinético, ¿cómo te queda esto? I sub 1 con K sub 1, ¿sí? O sea que es un pseudo determinante cruzado, ¿sí? Que nos da como resultado una componente en J sub 1, ¿sí? Y nos va a dar negativo, nos quedará menos JZ1 por omega X1 por omega Z1 según J sub 1, ¿sí? Vos acordate cómo viene el producto vectorial, ¿no? El producto vectorial viene omega X1, 0, 0, JX1 por omega X1, 0, JZ1 por omega Z1. Entonces, lo único que permanece con componente viva es en J1, pero el producto vectorial es cruzado. Entonces, este por este menos este por este, así que hicimos bien, ¿sí? JZ1 por omega X1 por omega Z1. Y ahora vamos a reemplazar por lo que decimos que vale, ¿no? ¿Cuánto vale JZ1? Sería el momento de inercia de esta cara, ¿sí? O sea, colocando el observador siempre en este eje, ¿qué momento de inercia estaría viendo?
este observador. Y el momento de inercia que estaría viendo, y el momento de inercia del cilindro desde la generatriz, el más fácil, ¿no? Esto será 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, ¿sí? Omega x1, que sería el omega desde, según el versor i sub 1, es omega 2. Omega z1, y el omega desde acá, y será omega 1. Así que omega de la terna vectorial, el momento cinético, es este producto, ¿sí? Vamos a borrar, total, vos ya lo tenés. O sea que como resultado tenemos que el suma de momentos de las fuerzas exteriores respecto de G nos tiene que dar como resultado menos 1/2 de la masa por el radio al cuadrado por el producto de omega 1 por omega 2 según J sub 1. Según J sub 1. ¿Y a qué es igual la suma de momentos, no? Porque uno podría decir, bueno, mira, yo ya tengo resuelto a lo que es igual, pero haciendo la derivada del momento cinético absoluta, que nos dio este resultado. Pero, ¿cómo calculo los momentos de las fuerzas respecto de G? Y bueno, es un producto vectorial, ¿no? Vos acordate que el momento será, bueno, podemos pensar en A menos G, vectorial la reacción en A, más B menos G, vectorial la reacción en B. Esto será la suma de momentos, ¿sí? Esto será la suma de momentos. Y bueno, no consideramos el peso porque está aplicado en G y no generaría momento. Estamos tomando momento respecto de G. Pero bueno, esto podríamos resolverlo fácil. Fíjate que al ser vectores perpendiculares, A menos G es, podríamos pensar que es menos L sobre 2 según el versor K sub 1, ¿sí? Y bueno, RA lo estamos considerando positivo hacia arriba, así que será, estará viva según el versor I sub 1, entonces serían perpendiculares. Uno podría pensar que directamente será fuerza por distancia, será fuerza por distancia, o sea, RA por L sobre 2, ¿sí? Generando un momento negativo porque sería, según la regla de la mano derecha, entrante al pizarrón, o sea que si J1 es saliente, ¿sí? Este momento es negativo, será entrante al pizarrón. ¿Y qué pasará con RB? ¿Sí? Será lo mismo, ¿sí? Será RB por la distancia L sobre 2, pero generando un momento positivo. Así que podríamos pensar que esto se generará de esta manera. Tendrás menos L sobre 2 por la reacción total en A, más L sobre 2 por la reacción total en B. Y esto será, si esta será la suma de momentos, será necesariamente igual a lo que dijimos que era, menos 1/2 de la masa por R cuadrado por omega 1 por omega 2. Por supuesto que es la relación número 2 y es una ecuación orientada según el versor J sub 1. Pasa que claro, nosotros prescindimos ahí de colocar los versores porque era un problema unidireccional. Entonces, con estas dos ecuaciones, fíjate que con estas dos ecuaciones podés resolver el sistema y determinar las reacciones. ¿Está bien? Bueno, este es el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver, ¿sí? A ver, fíjate, la suma de las dos es igual al peso y la diferencia de las dos es igual a m por r cuadrado sobre L por el producto de las dos rotaciones, omega 1 y omega 2, ¿sí? Entonces, a ver, podemos aplicar directamente sin afectar por nada. Fíjate que están los mismos coeficientes, solamente que uno está restando. Acá están sumando y acá están restando, ¿no? Sin afectar por algún coeficiente distinto de 1, eso quiero decir. Podemos aplicar directamente el método de reducción por suma o resta. Si sumamos nos va a quedar dos veces la reacción en A, así que podríamos pasar el 2 para el otro lado y nos va a quedar que la reacción en A será necesariamente igual a, sumando, ¿no? Será m por g sobre 2 más m por r cuadrado sobre 2l por omega 1 por omega 2. Y la reacción en B, si restamos nos quedará m por g sobre 2 menos m por r cuadrado sobre 2l por omega 1 por omega 2, ¿sí? Y ahí tendríamos las reacciones en A y en B, ¿sí? Están expresadas en forma escalar. Está claro que el vector será
positivo según el versor I. ¿Sí? Y fíjate que, dato lo que dijimos antes, ¿no? ¿Por qué lo separamos de esta manera? Porque en esta columna, ¿sí? Tanto para la reacción en A como para la reacción en B, está la reacción estática, ¿sí? Y en esta columna está la reacción dinámica. O sea, una producto del peso, ¿sí? O sea que tiene lógica, ¿no? Porque tenés el peso, obviamente la reacción en A y en B tiene que compensar al peso la reacción normal, y al ser la configuración simétrica, al estar las dos a una distancia L sobre 2, la distribución es... hay equidad en la distribución, ¿sí? Entonces tendrás que las dos soportan la mitad del peso, porque justo el peso está a la mitad, en el punto medio entre las dos. O sea, eso tiene lógica. Y las reacciones dinámicas, fíjate que son opuestas, son iguales y opuestas. Son iguales y opuestas. Si vos hubieras trabajado directamente el problema con reacciones dinámicas, no hubieras considerado el peso y te quedará que la reacción en A más la reacción en B es igual a 0, lo que tiene lógica, ¿no? Lo que tiene lógica, y fíjate que estas reacciones claramente que dependen del movimiento, porque dependen de omega 1 y omega 2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así que de esta forma hemos logrado determinar las reacciones totales en A y en B. Muy bien, problema número 9 de dinámica del rígido rotacional, dinámica del rígido rotacional y en el espacio. A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos un disco de distribución de masa homogénea de radio R. Sin embargo, bueno, que está rotando sobre una varilla de masa despreciable. La masa del disco es dato, el radio geométrico también, la velocidad angular de rotación supuesta constante también es dato. Lo que tiene es que el centro de masa está desplazado. Eso nos va a dar por ahí algún dolor de cabeza. Pero bueno, vamos a tratar de ver. ¿Sí? El propósito es determinar las reacciones en A y en B. A prestar atención que la reacción en A, ¿sí? Fíjate por cómo está como de pasada la varilla ahí, no está apoyada, así que la reacción en A va a ser solamente horizontal, pero en B puede ser horizontal y vertical, ¿no? Porque está bancando todo el peso del disco, ¿sí? Está bancando de alguna manera todo el peso del disco y del accionamiento en general, así que habrá que considerar eso. La excentricidad, la distancia del eje de rotación al centro de masa es D, también es dato. La altura a la que están los soportes respecto del centro de masa también son dato. Así que bueno, podríamos colocar ahí un sistema de referencia, medio que me adelanté, I1, J1, bueno, K1 será saliente al pizarrón, de manera que, a ver, nuestro querido omega de la terna va a ser el omega propio, ¿no? Va a ser el omega según el versor J1, en ese sentido no va a haber problemas. Podríamos trabajar con las ecuaciones cardinales, como siempre hacemos, ¿sí? La primera, la suma de las fuerzas exteriores como la masa por la aceleración del centro de masa. Fíjate que acá el centro de masa está desplazado, por lo tanto, en esta rotación del disco, el centro de masa está acelerado, ¿sí? Está acelerado, experimenta una aceleración normal del tipo omega cuadrado por r apuntando hacia el centro de curvatura, así que a considerar eso. Así que bueno, podríamos decir, bueno, a ver qué fuerzas están actuando, ¿no? Como para decir, bueno, mira, vamos a poner la suma de la fuerza. Vamos a trabajar de vuelta con las reacciones totales. Vos acordate que las reacciones totales se componen de las estáticas más las dinámicas. Las estáticas consideran el peso, ¿sí? Y las dinámicas consideran el movimiento. Así que bueno, a ver, podría ser, ¿no? Esto es una posibilidad. Bueno, el peso, si el plano es vertical, bueno, el peso va hacia abajo. Podemos pensar en la reacción, como tenemos radio geométrica ahí, vamos a ponerle W a la reacción, y a esta reacción no sabemos todavía, pero bueno, vamos a pensar que viene así. Vamos a ponerle WA. Fíjate que W, esto lo digo porque siempre me preguntan, no es omega, así que me voy a forzar de aclararlo. Fíjate, uno tiene puntito y otro es redondelito. W es las reacciones y omega es la velocidad angular de rotación. No me hagas lío.
Bien. Bueno, a ver, ¿cómo viene la suma de fuerzas? Sí, a ver, bueno, tendremos, ¿sí?, la reacción en A más la reacción en B más el peso. Bueno, será la masa por la aceleración del centro de masas. A ver, ¿cómo viene la aceleración del centro de masa? Lo que dijimos, ¿no? Solamente al tener una rotación uniforme, al no tener componente de traslación, la única aceleración es apuntando hacia el centro de curvatura, o sea, omega cuadrado por la distancia d apuntando hacia el centro de curvatura. Vos acordate cómo era, ¿no? Cómo era el cálculo de la aceleración, el que habíamos hecho en cinemática del rígido. Era, en primera instancia, la aceleración de traslación. O sub 1 está en reposo, así que no tenés aceleración de traslación. Tendrás gamma vectorialmente g menos O sub 1, llegado el caso. Y tendrás el doble producto vectorial, omega vectorial g menos O sub 1. Aceleración angular no tenemos porque la rotación es uniforme en módulo y en dirección, ¿sí? Así que lo único que nos quedaría es este doble producto vectorial, que bueno, que para la simplicidad del cálculo, fíjate que son vectores normales, la aceleración de g te quedará directamente menos omega cuadrado por d según el versor y sub 1, según el versor y sub 1. Así que en ese sentido ya tendrías esta parte resuelta. A ver, entonces tendremos que ver, bueno, descomponer las reacciones en A, en B y el peso según los versores I1 y J1. No hay nada saliente al pizarrón o entrante porque esta rotación es constante, así que podemos trabajar siempre en el plano I1, J1, el plano Z1 igual a 0. Sin inconvenientes, ¿sí? Así que bueno, tendremos, fíjate, podemos pensar que tenemos una ecuación en X, o en X1, que será la reacción total de A, ¿sí?, más la reacción en B, pero de la componente en X, ¿sí? Esto será necesariamente igual. Sí, fíjate que el peso no tiene componente en X, según nuestro sistema de referencia, así que esto necesariamente será igual a menos m por omega cuadrado por d. Esa será la primera ecuación. Y bueno, y para y tendremos, para y1, tendremos la componente en b de la reacción en y, menos el peso, porque va en contra de nuestro sistema de referencia, bueno, igual a 0, porque no tenemos aceleración en vertical. Entonces, fíjate que ya tenemos una idea de cómo pueden llegar a venir las ecuaciones. Lo que nos queda medio así colgado es, bueno, mirá, acá tengo una ecuación y tengo dos incógnitas. Tengo la reacción en A y la reacción en B, la componente en X, y las tengo en una sola ecuación y no tengo forma de seguir desarrollando. ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿Cómo resolvemos esto que nos falta? Aplicamos momento. Aplicamos momento y encontramos la condición que nos falta para resolver el problema, ¿sí? ¿Sí? La condición que nos falta. A ver, ¿cómo nos quedará lo que es la suma de momento? Con estas ecuaciones me voy a quedar porque, bueno, esto lo vamos a necesitar. ¿Cómo nos quedará la suma de momento? Dale. ¿Cómo nos queda? ¿Tomamos momento respecto de dónde? ¿Respecto de 2 sub 1? Tomamos momento respecto de O sub 1, entonces suma de momentos de las fuerzas exteriores respecto de O sub 1 como derivada del momento cinético respecto del tiempo, respecto de O sub 1, más la velocidad del centro de momento, vectorialmente la cantidad de movimiento. El centro de momento está en reposo, este afuera, ¿sí? Fíjate qué fácil que se vuelve, ¿no? ¿Y cómo viene? A ver, primero, ¿cómo viene el momento cinético? ¿No? ¿Cómo viene el momento cinético acá? A ver, tenés el querido tensor de inercia, ¿sí? Pero solamente tenés componente de rotación en Y, ¿no? Entonces, ¿cómo vendría? Tendrás JX1, JY1, JZ1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Porque bueno, estamos tomando momento respecto de los ejes principales de inercia. Por ahí es verdad, vos me decís, pero el centro de masa está desplazado, sí, pero de los principales. Vos aplicás el teorema de Steiner e igualmente vas a tener momento de inercia
respecto de Y1 lo vas a tener a hacer coincidir con los ejes principales igualmente, ¿sí? El de Y1, momento de inercia de Y1, como estamos viendo al disco como lo estamos viendo desde la cara, no de la frontal, sino desde la lateral, pues acordate que era 1/4 de la masa por el radio al cuadrado, pero como está desplazado el baricéntrico, lo que te quedará será masa por la distancia entre ejes al cuadrado, si se quiere. O sea que eso lo tendrías resuelto llegado el caso. Está bien, ese sería el valor, pero lo que quiero que prestes atención es que, bueno, si estamos en el observador móvil, al tener velocidad angular constante y al estar siempre privilegiando la simetría de la pieza, la derivada del marco de referencia relativo es cero, ¿sí? O sea, la derivada del momento cinético respecto al marco de referencia relativo es cero. Pues acordate que la derivada del momento cinético, vamos a ponerle el punto, así como para explicar la derivada rápido, es la derivada relativa más el omega de la terna vectorial del momento cinético, igual que el ejercicio anterior, aplicando el teorema de Poisson. O sea, esta vale 0. ¿Y omega de la terna vectorial del momento cinético cuánto vale? Acá nos encontramos con un problema, porque omega de la terna, ¿sí? Omega de la terna es omega según el versor J, y el momento cinético tiene solamente componentes según el versor J, bueno, J1. Pero esto también es 0. ¿Sí? Esto también es 0 porque omega de la terna es paralelo al momento cinético, o sea que este también es 0. O sea que la suma de momentos nos da 0. La suma de momentos nos da 0. ¿Sí? Ese es el problema que tenemos. No es un problema en realidad, es una condición que se da. Si es una condición que se da. Si omega de la terna es paralelo al momento cinético y no tenemos variación relativa desde el observador móvil, entonces no tenemos ninguna de las dos, es decir, ninguna de las dos derivadas existe, o mejor dicho existen, pero vale 0. ¿Sí? Así que la suma de momentos da 0. ¿Sí? La suma de momentos, ¿sí?, respecto de O1 nos da 0. Y bueno, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Y decime cuánto vale la suma de momento. A ver, ¿qué momento te está generando el peso? ¿Qué momento te genera esta reacción? ¿Y qué momento te genera esta reacción? Y ahí estaría resuelto. Sin embargo, no es un problema de estabilidad, por más que la suma de momentos es 0. ¿Por qué no es un problema de estabilidad? Porque la suma de fuerza no da 0. Para que sea un problema de estabilidad nos tendría que dar suma de fuerza igual a 0 y suma de momentos igual a 0. Si una de las dos no da 0, ya está, el sistema está acelerado. ¿Ah? Bien, ¿cómo nos queda entonces la suma de momentos? ¿Sí? Fíjate, te va a quedar componente viva según el versor K1, ¿no? Porque fíjate que todos los momentos se desarrollan en el plano X1 y Y1, así que cuando hagas las rotaciones nos quedará según la componente K1. ¿Cómo nos va a quedar? A ver. Te escucho. Eso decía en los cursos presenciales. Ahora me imagino lo que estás diciendo nomás. Espero. Bueno. ¿Cómo te queda esto? A ver, fíjate, el peso nos genera un momento negativo según K1, o sea, podríamos pensar menos m por g por la distancia d, ¿sí?, según la componente. A ver, estamos trabajando en el eje Z1, ¿no? X1, Y1, Z1, perfecto. ¿Cómo te queda? Bueno, la componente que te realiza momento es la componente normal, la componente en X de la reacción en B. O sea, te quedará la reacción en B según X por la distancia h, ¿sí?, menos, si suponemos que la reacción viene para este lado, nos generará un momento negativo, te quedará menos la reacción en A por h, esto necesariamente igual a 0, y vos fíjate que acá nos aparecen la componente en X de la reacción en B, ¿sí?, y la componente, bueno, la reacción total en A. Entonces podríamos resolver el sistema de 2×2 con esta condición, ¿está bien? Bueno, bien, nos queda nuestro sistema de ecuaciones ya ordenadito, listo para resolver. Bueno, a ver, lo que respecta a la reacción vertical de B, bueno, se compensa con el peso, o sea, esta ya la tenemos resuelta, no tenemos que resolver ningún sistema de ecuaciones. Lo que nos quedará será la componente, bueno, la reacción total en A y la componente horizontal en B, ¿sí? Y bueno, tendremos que resolver este sistema de 2×2, que podríamos hacerlo con el método de reducción por suma o resta. Vos fíjate que si sumás, nos queda la componente en X de la reacción en B. ¿Y cómo será esto?
Sí, porque te va a quedar dos veces la reacción en B, así que el 2 podría pasar dividiendo. Te va a quedar M por G por D sobre 2H menos M por omega cuadrado por D dividido 2. Esa será la componente en X de la reacción y bueno, para la reacción W en A tendrás que restar. Si vos restás, bueno, se sumarán, te quedará dos veces W en A y el 2 lo podés pasar dividiendo, pero estos dos se restarán, así que va a prevalecer un signo menos, lo cual tiene lógica, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. M por omega cuadrado por D dividido 2, ¿sí? Para esta posición tiene lógica que la reacción en B vaya hacia la izquierda, porque bueno, primero que tiene que bancar todo el momento de vuelco, ¿no? Tiene que bancar o gran parte del momento de vuelco, ¿sí? Por la componente estática y después por la componente dinámica, del propio movimiento, tiene que ayudarse con la componente horizontal en B, ¿sí? Pero fundamentalmente porque tiene que bancar el momento de vuelco, así que tiene lógica que vaya para la izquierda, ¿sí? Fíjate que nosotros resolvemos la gran mayoría de los problemas utilizando las letras en función de los datos, de las fórmulas y demás. Conviene que igual hagas las cuentas, para que te des una idea de los valores, ¿sí? Ha sucedido en algunos exámenes, no por subir al escenario a alguien en particular, pero ha sucedido en algunos exámenes que un disco que pesa alrededor de 200 gramos te genera una reacción dinámica de entre 200 y 300 kilos y vos decís, es como que uno tiene que mirar ahí como diciendo, tiene que prestar atención diciendo, estoy metiendo la pata en algún lado, ¿no? Un disco de 200 gramos generando una reacción dinámica de 200, 300 kilos. A ver, bueno, está bien que juega mucho la velocidad angular, ¿no? Y bueno, puede llegar a presentarse el escenario, pero por lo menos te tiene que hacer ruido como para que lo verifiques. Así que bueno, después puedes hacer las cuentas y ver cuánto podría valer estas reacciones. Yo siempre sugiero que, salvo raras excepciones, que trabajemos todo con letras y que hagamos una única cuenta al final, siempre que se pueda, ¿no? Hay veces que por ahí no se puede porque es realmente muy complicado, porque hay fórmulas que superan la longitud del pizarrón. Bueno, puede pasar, pero bueno, son excepciones. En términos generales, conviene trabajar con letras y hacer una única cuenta al final. Por lo menos es la sugerencia que puedo darte, ¿está bien? ¿Sí? Eso para que lo consideres. Bueno, mira, a ver, nosotros estas ecuaciones, ¿sí? Fundamentalmente las de momentos, y bueno, la primera y la tercera, en realidad todas, ¿no? Pero bueno, podríamos pensar en la primera y la tercera, porque la componente en Y no nos genera momento respecto a sub 1. Son tomando momentos respecto a O sub 1. Esto podría pensar suma de momentos respecto de O sub 1. A nosotros nadie nos obliga a tomar momento respecto de este punto. Entonces vos te pones a pensar, y tanto que hablamos de estabilidad, haciendo analogía con estabilidad, que acá el sistema está en movimiento y bla bla bla. Bien, puede pasar que, bueno, que te despierte la inquietud algo que vos hacías en estabilidad, que era aplicar momento respecto de alguno de los, tomando centro de momento un punto donde vos quisieras determinar una fuerza para que esa propia fuerza no te genere momento y que bueno, que la ecuación quede más fácil. Tiene lógica pensar eso. Digo, bueno, ¿por qué no aplico momento respecto de B? Se me anula la componente en Y en X, no solamente la componente en Y. Bueno, podríamos probar. ¿Por qué va a estar mal eso? No va a estar mal. Vos podés tomar momento respecto de B. Podés tomar momento respecto de B de las fuerzas exteriores. Y va a estar bien igual. Hay que tener un cuidado que ahora vamos a mencionar. Pero fíjate, vos tendrías, bueno, la componente menos la componente en A, bueno, la componente total en A por la altura 2H. Según el versor K sub 1, perfecto, menos el peso por la distancia D, también según el K sub 1. Lo que tenemos que tener cuidado es a qué igualamos esto, ¿no? Porque hay que ver si ahora es igual a 0 esta relación, esta suma de momentos respecto de B. Hay que ver si es igual a 0. ¿Cuál es el cuidado que tenemos que tener?
es que va a ser la derivada del momento cinético respecto de B, tomando centro de momento en B. Hay que tener cuidado. Más la velocidad del centro de momento vectorial la cantidad de movimiento. Esta parte no nos aportaría problema porque el centro de momento está en reposo también. Pero el conflicto podemos tenerlo cuando queremos definir el momento cinético en B. Cuando queremos definir el momento cinético en B, nos encontramos, a diferencia de O sub 1, ¿sí? A diferencia de O sub 1, que ya no estamos en los ejes principales de inercia. ¿Sí? Ya no estamos en los ejes principales de inercia, y si no estamos en los ejes principales de inercia, tenemos momentos centrífugos. Tenemos momentos centrífugos, entonces, en el tensor de inercia, ¿sí? En el tensor de inercia, bueno, a ver, la parte de la velocidad, perfecto, porque esto es momento de inercia por velocidad angular, acordate. La parte de la velocidad angular sigue siendo solamente componente de Y, está perfecto, pero el tema es qué ponemos acá, ¿no? Porque vos acá tenés X1, Y1, Z1, todo perfecto, pero al estar desplazado de los ejes principales de inercia, tenés la existencia de momentos centrífugos según X1, Y1, y acá tenés según Y1, X1, sí, todo lo demás vale cero. Pero acá tenés existencia del momento centrífugo, y acá es donde se complica. Entonces, suele decirse que nada es gratis, porque donde vos decís, bueno, mira, acá me ahorro el cálculo de la reacción en Messi, pero te aparece el momento centrífugo, o sea que por eso tomamos momento ahí. ¿Sí? No es que tengo ganas de resolver el sistema de ecuaciones para darle más el tiempo al video y más minutos de reproducción. Es que realmente conviene tomar momento de acá porque no me aparecen los momentos centrífugos. Lo conflictivo en este tipo de problemas es cuando aparecen los momentos centrífugos, que tampoco es tan grave, pero bueno, me genera un trabajo extra, ¿sí? Eso es lo que tenés que tener cuidado. Entonces, al aparecerte el momento centrífugo, ¿sí? Al aparecerte el momento centrífugo, cuando quieras hacer la derivada absoluta del momento cinético, la derivada relativa va a dar cero. Sí, de vuelta, porque la rotación es constante y porque esto está siempre persiguiendo la simetría de la pieza, el sistema de referencia está con la pieza, perfecto. O sea, desde el marco de referencia relativo, ¿sí? La derivada vale cero. Desde el marco de referencia relativo, la derivada vale cero, perfecto. Pero ahora el omega de la terna vectorialmente, el momento cinético, ya no vale cero. ¿Sí? El omega de la terna vectorialmente, el momento cinético, ahí ya no vale cero, ¿sí? Eso ya no vale cero y es lo que tenemos que trabajar. Omega de la terna, vector orientado en Y. Momento cinético ya no está más orientado en Y, ahora tiene orientación en X y en Y. Entonces, gracias a ese desarreglo que hicimos, nos quisimos ahorrar el cálculo de una reacción, bueno, ahora calcular el omega de la terna vectorial del momento cinético. ¿Y cómo nos va a quedar el omega de la terna vectorialmente el momento cinético? Si querés podemos eliminar acá esto, a ver, para tratar de calcularlo, porque bueno, ya no me alcanza el pizarrón. ¿Cómo nos va a quedar el omega de la terna vectorialmente el momento cinético? ¿Cómo nos quedaría? Omega de la terna vectorialmente el momento cinético en B. Bueno, I1, J1, K1, 0, omega 0. Bueno, ¿cómo nos queda el momento cinético total? Menos Jx1, Y1 por omega. Eso en el componente en X. En Y te quedará Jy1 por omega. Componente Z 0, perfecto. Pero fíjate que ahora nos queda este producto, ¿no? Nos quedará Jx1, Y1 por omega cuadrado según el versor K1. Eso es lo que nos quedó como resultado de omega de la terna vectorial del momento cinético y es lo que da como resultado la suma de momentos respecto al centro de momento en B. ¿Sí? Respecto al centro de momento en B. Entonces fíjate, a ver, tratando de llevar en limpio todas estas ecuaciones, si no metimos la pata en ningún lado, ¿qué nos tendrá que quedar? Y vamos a pensar un poquito. Podemos prescindir de los versores porque ya sabemos que son todos según K1, perfecto. Podemos prescindir de los versores, voy a tomarlo como un sí. Nos quedará menos W en A por 2H
menos m por g por d, ¿sí? Igual a jx1 y1 por omega al cuadrado. ¿Sí? Jx1 y1 por omega al cuadrado. Podrías, si querés, prescindir o bueno, eliminar el signo menos, ¿sí? Total, vos tenés que calcular la reacción en A, ¿sí? Entonces, calculando la reacción en A, lo que te quedará es, bueno, menos m por g por d sobre 2h menos el momento centrífugo, ¿sí? Por omega al cuadrado, también dividido 2h. Bueno, un pequeño detalle que pasamos por alto. Ahora, ¿cuánto vale el momento centrífugo, no? Porque nosotros lo pasamos así y no dijimos cuánto vale. Bueno, por el segundo teorema de Steiner, no por el primero. El primero era el del momento de inercia. El segundo, del momento centrífugo, será la masa por las distancias, ¿sí? Por d por h. ¿Qué distancia tenés al centro de masa? D en x y h en y. Entonces, esto será necesariamente la masa por la distancia d por la altura, la distancia d del centro de masa desplazado por la altura respecto al centro de masa que también está desplazado en vertical, ¿sí? Así que acá te quedará m por d por h, y bueno, y el h con el h se irá y nos quedará, fíjate, no inventamos nada, nos queda la misma, ¿sí? Nos queda la misma expresión que tomando centro de momento en O sub 1, o sea que te quede claro eso, yo puedo tomar centro de momento por donde quiera. El precio que tendré que pagar es tener que tener cuidado que te aparecen los momentos centrífugos en el tensor de inercia. Y eso puede traer algunas dificultades que por ahí no teníamos calculando la reacción en B. ¿Sí? Puedo decir, bueno, mira, resuelvo un sistema de 2×2, pero el tensor de inercia es perfecto. Perfectamente diagonal, lo resolvemos rápidamente. Bueno, me ahorro resolver el sistema de 2×2, pero se me complica porque me aparece el momento centrífugo. O sea que, bueno, por un lado o por otro el tema aparece, pero las reacciones tienen que dar lo mismo, ¿está bien? Bien, problema número 14. Tenemos un disco que está descentrado. Fíjate que el eje de rotación no coincide con la generatriz y eso nos va a traer algunos inconvenientes en el cálculo de las reacciones, particularmente de las reacciones dinámicas. Nos encontramos, bueno, ante la disyuntiva de qué sistema de referencia adoptar. ¿Por qué? Porque tenemos justo que la rotación no coincide con ninguno de los ejes principales de inercia. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Sí? ¿Privilegiamos como sistema de referencia la rotación o la simetría de la pieza? Y siempre conviene, a mi modesto entender, privilegiar la simetría de la pieza. Por eso hemos colocado, fíjate, los versores J1, ¿sí? J1 según la vista frontal del disco, ¿sí? K1 según la vista transversal, y bueno, y el I1 que será entrante al pizarrón también según la vista lateral, ¿no? Según la vista lateral. Así que para considerar siempre conviene privilegiar la simetría de la pieza, ¿de acuerdo? Vamos a calcular las reacciones totales. Podríamos hacer un apartado especial para ver cómo se calcularían las reacciones estáticas primero y después hacemos el cálculo para las reacciones dinámicas, que es el más complejo. En las reacciones estáticas sería lo que vos ves en estabilidad, ¿no? A ver, podríamos hacer en primera instancia el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? El diagrama de cuerpo libre, pensando que aquí tendríamos las reacciones RA y RB. Es supuesto, ¿no? Tendríamos la influencia del peso, por supuesto. Entonces podríamos decir que, bueno, la suma de fuerzas es igual a 0. Entonces se tiene que verificar que el peso es igual a la suma de las reacciones normales en A y en B, ¿de acuerdo? Y esta será la relación número 1. ¿Sí? Como relación número 2, bueno, podríamos aplicar momento respecto de G y tendremos que la reacción en A por la distancia A menos la reacción en B por la distancia B
va a ser necesariamente igual a cero porque estamos en estática, estamos calculando las reacciones estáticas. Entonces uno podría decir, bueno, mira, si tenés como primer sistema de ecuaciones que la suma de las reacciones es igual al peso y que la diferencia de las reacciones multiplicado por su brazo de palanca también necesariamente es igual a cero. Así que podríamos resolver el sistema en el cálculo de las reacciones estáticas, ¿no? Las reacciones estáticas tendremos RA más RB igual al peso y A por RA menos B por RB igual a cero. Con esta información vos podrías, por ejemplo, multiplicar la primera fila, si querés, por A y restar, ¿sí? Si vos multiplicás la primera fila por A y restás, bueno, tendríamos A más B, ¿sí? A más B por R de B igual a A por P. Eso quiere decir que la reacción estática en B será igual a A por P menos, dividido, perdón, A más B. Con este mismo criterio podríamos decir, bueno, mira, multiplicamos la primera fila por B y en lugar de restar sumamos, así se nos va RB, entonces te va a quedar que la reacción en A, ¿sí? La reacción en A, perdón, será directamente el peso por B o B por P dividido A más B también, ¿sí? Y de este modo tendríamos el resultado de las reacciones estáticas en A y en B, ¿sí? O sea que lo de la estática ya lo tendríamos resuelto, ¿sí? Lo de las reacciones estáticas lo tendríamos resuelto, orientados, por supuesto, orientados en la misma dirección que el peso, pero en sentido contrario, ¿no? Orientado de esta forma, ¿sí? Misma dirección que el peso, pero en sentido contrario. Serían paralelos al peso, pero en sentido contrario, y serán estos valores, ¿está bien? ¿Qué hay ahora si quisiéramos determinar las reacciones dinámicas, ¿no? Entonces, en las reacciones dinámicas, si ya consideramos las estáticas, bueno, vamos a no considerar el peso en el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y si no consideramos la influencia del peso, pero consideramos que el sistema está en movimiento, si el sistema está en movimiento, lo que tendríamos, ¿sí? Lo que tendríamos será, bueno, a ver, como diagrama de cuerpo libre, tendremos la reacción en A, dinámica, si querés le aclaramos, como para no hacer lío con lo anterior, y la reacción en B, también dinámica, ¿no? Entonces, esto es lo que estará afectando a nuestro cuerpo. Entonces tendremos suma de las fuerzas exteriores igual a la masa por la aceleración del centro de masa, ¿sí? Al estar el centro de masa sobre la recta de acción del vector rotación, bueno, no tenemos el centro de masa no está acelerado, así que esto sería igual a cero. Entonces nos va a quedar que la reacción en A dinámica va a ser igual a la reacción en B, pero cambiada de signo, ¿no? Así que esto a considerar que las reacciones dinámicas van a ser opuestas, ¿sí? Van a ser opuestas, van a ser iguales en módulo, pero van a ser opuestas, ¿de acuerdo? Esta como primera ecuación, como la ecuación de fuerza. Podríamos trabajar con la ecuación de momento, a ver cómo nos queda. Podríamos aplicar momento respecto de G. Podríamos aplicar momento respecto de G, o sea, suma de momentos de las fuerzas exteriores respecto de G, como la derivada temporal del momento cinético respecto de G, más la velocidad del centro de momento, vectorialmente la cantidad de movimiento. El centro de momento está en reposo, así que este no tendríamos, sería un problema de rotación pura. Podríamos descular o trabajar directamente con las ecuaciones de Euler o Euler para esta parte, ¿sí? Considerando, bueno, momento en X, en Y y en Z como 1, 2 y 3, ¿sí? Tendríamos momento 1, momento 2 y momento en 3 como resultantes. Tendríamos, bueno, J1 por gamma 1 más J3 menos J2 por omega 3, omega 2. Las ecuaciones de Euler, las que vos ya conocés. J2 por gamma 2 más J1 menos J3 por omega 1, omega 3. J3 por gamma 3 más J2 menos J1, perdón, J1 ahí
por omega 2 por omega 1, las ecuaciones de Euler que derivan de hacer hacer la derivada relativa, ¿sí? En el marco de referencia relativo más omega de la terna vectorialmente el momento cinético. Esta nos va a dar 0, ¿sí? Nos va a dar 0 porque estamos rotando junto con la pieza, estamos pensando en eso. Y bueno, J1, J2 y J3, los momentos de inercia en X, Y y en Z, respectivamente, de los ejes principales de inercia, ¿no? O sea, estamos con el sistema de referencia, ¿sí? O sea, estamos colocando un observador acá, ¿sí? Estamos colocando un observador acá para determinar el momento de inercia respecto de K sub 1, colocamos un observador acá para determinar el momento de inercia J sub 1, y bueno, y un observador, a ver, tendríamos el I sub 1 entrante al pizarrón, y bueno, tendrías que tener un observador apreciando el momento de inercia de esa forma, ¿sí? Entonces, como para poder advertirlo, ¿sí? Y bueno, a ver, ¿cómo te quedará compuesto el vector rotación? Esa será la otra cuestión, ¿no? Porque ¿cómo queda el vector rotación en todo esto? ¿Sí? El vector rotación, omega en total, omega, ¿cómo nos queda descompuesto? Bueno, vos, al privilegiar la simetría de la pieza, te queda descompuesto el vector rotación según las componentes. Por regla de la mano derecha, el vector rotación va de derecha a izquierda y nos quedará, fíjate, proyectado según J, positivo según el coseno del ángulo, o sea, omega por el coseno de alfa según J sub 1, y proyectado según Z, negativo según el seno del ángulo, ¿sí? Porque este ángulo se reproduce aquí, ¿no? Entonces aquí tendríamos el valor de alfa, te quedará menos omega por el seno de alfa según K sub 1. Entonces, de esta forma, al tener componente en Y y en Z, podríamos decir, bueno, mira, este es el omega 2 y este será, con el menos, absorberá, será el omega 3. Entonces, donde aparece, fíjate, donde aparece omega 1, afuera, no existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque omega 1 vale 0. Los que tenés vivos son solamente omega 2 y omega 3. Donde aparece aceleración angular, bueno, al estar esta orientación, al estar siempre rotando con la pieza, no hay aceleración, no advierte desde esta perspectiva aceleración angular, así que todo lo dependiente de aceleración angular afuera, no aparecería. Entonces fíjate que te queda suma de momentos en Y, que sería momento 2, igual a 0. Suma de momentos en Z, que sería momento 3, igual a 0. La única que te queda viva es suma de momentos en X. La única que te quedaría viva es suma de momentos en X, considerando, ¿sí?, que nuestro momento cinético, ¿sí?, que si nuestro momento cinético es en función de los ejes principales de inercia, vos tendrías J1, J2 y J3 por omega 1 que vale 0, omega 2 y omega 3 que son distintos de 0, que ya dijimos cuánto vale. Bueno, evidentemente la suma de momentos será J3 menos J2, que será el momento de inercia, ¿sí?, el momento de inercia respecto de Z menos el momento de inercia respecto de Y. Si recordamos un poquitito, el momento de inercia respecto de Z, Z1, coincide con el momento de inercia respecto de X1, porque sería ver la moneda desde el costado. Eso será un cuarto de la masa por el radio al cuadrado, y el momento de inercia respecto al eje Y1, que sería ver la moneda desde la vista frontal, desde la parte circular, y eso será un medio de la masa por el radio al cuadrado, por lo que la diferencia J3 menos J2, este es J3 y este es J2, J3 menos J2 será un cuarto de la masa por el radio al cuadrado, porque un cuarto menos un medio te quedará menos un cuarto, ¿no? Menos un cuarto, entonces te quedará menos un cuarto de la masa por el radio al cuadrado. Vamos a tratar de borrar esto porque la única que nos queda componente viva es el momento en X, entonces vamos a tratar de reproducirlo un poquitito mejor. Si nos queda solamente momento en X1 o M1, que sería M1, y nos quedará menos un cuarto de la masa por el radio al cuadrado, por la diferencia de J3 menos J2. Perfecto. Por omega 3 por omega 2. Omega 3 vale menos omega por el seno de alfa. Omega 2 vale omega por el coseno de alfa. Esto quiere decir que
Seno de alfa por coseno de 2 alfa podríamos convertirlo a seno de 2 alfa dividido 2 por una entidad trigonométrica. Entonces nos quedará, ¿sí? Menos con menos se hace más, nos quedará que el momento respecto de x1 será 1/8 de la masa por el radio al cuadrado por el omega al cuadrado por el seno de 2 alfa. ¿Sí? Generalmente este ángulo de desvío es pequeño, en términos generales algunos suelen ponerle directamente 2 alfa porque el seno del ángulo y el ángulo se confunden en radianes, pero bueno, ese ángulo de desvío queda afectado de esa manera. Vos fíjate que si el ángulo fuese 0, la suma de momentos sería 0 y estaría el sistema en rotación uniforme. No hay nada que lo acelere ni lo desacelere. Esta rotación uniforme sería como la ley de Newton rotacional. A ver, si viene rotando a velocidad angular uniforme y no hay ningún momento que lo apure o que lo detenga, y bueno, va a seguir rotando a velocidad angular uniforme. Sería como el primer principio rotacional, si se quiere. Como para que lo consideres. Bueno, esto está bien, está perfecto. Acá tenés la suma de momentos en X, nos queda este resultado. Ahora tendríamos que pensar a ver a qué es igual la suma de momentos considerando las fuerzas que están actuando, de ser posible. A ver, ¿cómo podemos pensar en eso? ¿Qué te parece? Vamos a borrar, a ver si le podemos encontrar la vuelta. Y bueno, a ver, suma de momentos en X, suma de momentos. En realidad, directamente, no hace falta que sean en X, ¿no? Suma de momentos respecto de G exteriores será el producto vectorial de las reacciones, ¿no? Tendrás directamente, a ver, A menos G, ¿sí? A menos G vectorial la reacción en A dinámica, más B menos G vectorial la reacción en B dinámica también, ¿sí? Y considera que la reacción en A y la reacción en B son iguales y opuestas, así que podríamos poner directamente menos reacción en A, dinámicas. Con buen criterio podríamos determinar eso, ¿sí? Bueno, A menos G, podríamos poner directamente G menos B. Si ponemos G menos B, nos va a quedar que la suma de momentos, ya agrupando, nos va a quedar A menos B, ¿sí? A menos B vectorialmente la reacción en A dinámica. Por supuesto que una vez que determines la reacción en A, la reacción en B será igual y opuesta. No va a haber más misterio con eso, ¿sí? Y A menos B será directamente el A más B, bueno, proyectado según el coseno y el seno del ángulo según en Y y en Z, ¿sí? Según en Y y en Z. A ver, ¿cómo sería esto? ¿Sí? Esto será así. Tendrás que hacer el pseudo determinante. Vamos a acordarte que el vector vendrá. ¿Cómo viene el vector? El vector A menos B. Esto será I1, J1, K1. Bueno, vamos a darle un poquitito más de margen porque parece que vamos a necesitar más espacio, ¿no? J1, K1, ahí me gusta un poco más. Bueno, en 0, el vector posición en X no tiene componente, ¿no? El A menos B. Pero en Y, fíjate, podrás pensar que será esta suma, A más B por el coseno de alfa, y en Z será A más B por el seno de alfa. Podríamos pensar en eso, ¿no? ¿Sí? Proyecta según el coseno del ángulo en Y y en Z según el seno del ángulo y podríamos decir hasta cambiado de signo, ¿no? Sí, cambiado de signo proyecta, esa casi nos la comemos, ¿eh? Bueno, entonces, y la componente en A, a ver, reacción en A y tendrás, bueno, reacción dinámica en X, reacción dinámica en X, reacción dinámica en Y y reacción dinámica en Z. Y bueno, como resultado podríamos decir, vos fíjate que en Y y en Z te va a quedar dependiente de X la cosa. Pero la suma de momentos en Y y en Z valía 0. Eso quiere decir que la reacción en X vale 0. ¿Sí? Eso quiere decir que la reacción en X vale 0. Porque la suma de momentos
en Y y en Z te vale 0. O sea, vos haces el producto vectorial para trabajar con Y y para trabajar con Z, con Y1 y Z1, y te queda que valen 0. O sea, no proyecta según ellas, ¿sí? La componente en X quiere decir que la componente en X de la reacción vale 0. Solamente tenemos componentes en Y y en Z de la reacción. ¿Y cómo sería esto? Bueno, tendrás que resolver este producto vectorial, ¿sí? Resolviendo este producto vectorial, trabajándolo acá arriba, lo que nos quedará será, bueno, si haces este producto vectorial, no tendría que traerte más dificultades, te quedará A más B como resultado, A más B por la reacción en Z, ¿sí? La reacción en Z por el coseno del ángulo, más la reacción en Y por el seno del ángulo, ¿sí? Y con eso podrás igualarlo a la suma de momentos de x1, porque esto será en definitiva el momento según la componente x sub 1, ¿está bien? Con eso podrás determinarlo. A ver, ¿y cómo será esto? Fíjate, la componente en z, ¿sí? La componente en z, fíjate que proyectada por el coseno del ángulo quiere decir que nos dará orientado hacia arriba, y la componente en y proyectada por el seno del ángulo también nos da hacia arriba, nos da hacia arriba. Quiere decir, ¿sí? Quiere decir que esta componente es la reacción en A dinámica por el coseno del ángulo, y esta componente es la reacción en A dinámica por el seno del ángulo, y fíjate que nos quedará la reacción en A dinámica por el coseno cuadrado más el seno al cuadrado del ángulo, y esto quiere decir que podríamos decir ya que la reacción dinámica en A, ¿sí? La reacción dinámica en A, la reacción en A dinámica será, ¿sí? Pasando el A más B dividiendo, será directamente M por R cuadrado por omega cuadrado por el seno de 2 alfa, todo esto dividido, opa, me quedó medio feo ahí, todo esto dividido 8 por A más B. Con esta información vos tendrás la reacción dinámica en A, que estrictamente hablando también corresponde el módulo, ¿sí? Seno de 2 alfa, corresponde el módulo a la reacción dinámica en B. Vos no olvides que la reacción en B dinámica será igual a menos la reacción en A dinámica. Entonces, acá por ahí tendríamos que cambiar el sistema de referencia, ¿no? Porque esta reacción te quedará así, reacción en A dinámica, pero no está descompuesto según X1, según Y1 y Z1, sino que sería la composición del vector resultante, nos daría en este sentido, y la reacción en B nos dará así, ¿no? Pero bueno, el módulo del valor obtenido será este que hemos logrado. ¿Cómo lo hicimos? Y primero utilizando las ecuaciones de Euler para saber lo que nos queda del lado dinámico, o sea, con todo el producto de los momentos de inercia, con omega 1, omega 2, y después lo que hicimos fue la suma de momentos, ¿sí? Con la gran ventaja de que estas reacciones son iguales y opuestas. La suma de momentos sacamos factor común y lo que nos queda es un vector general A menos B para obtener la distancia total entre las dos reacciones, y con esa información pudimos obtener la componente en A y por consiguiente la componente en B, que es igual y opuesta. ¿Está bien? Sí, ya sé, no es estrictamente hablando una homoladora, pero el principio es el mismo, y ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Cuando aparece una rotación a altas velocidades, por ejemplo 1500 RPM, ¿sí? Y queremos hacer rotar a todo el accionamiento según otro eje, nos aparece un momento, nos aparece una resistencia, una fuerza que tenemos que hacer, y vamos a tratar de demostrar eso. Es un simple ejercicio de un cuerpo rígido sometido a dos rotaciones, nada de lo que no hayas hecho hasta este momento. Pero bueno, tenía esa practicidad para mostrarte. ¿Cómo viene esto? A ver, tendríamos que plantear, bueno,
podríamos pensar que el omega de la terna es el omega 2, ¿no? En un sistema de referencia móvil, ¿sí? Vos tenés, por ejemplo, el fijo, el ZXY, y bueno, y el móvil tendrás, coincidente con O sub 1, tendrás Z1, X1 y Y coincidente con Y1. De ser así, omega 2 sería el omega de la terna, ¿de acuerdo? Eso es lo que siempre venimos haciendo, así que no te tendría que traer problemas. Por ahí lo que tendríamos que hacer es plantear, bueno, cómo viene la expresión del momento cinético, cómo viene el momento cinético respecto de este disco. A ver, podríamos pensar, bueno, momento cinético respecto de G, ¿cómo podría ser? Y el tensor de inercia, si lo ubicamos según los ejes principales, por el vector rotación definitivo. Fíjate, acá tenés solamente componentes en Y y en Z, o sea, 0 en X, omega 2 en Y omega 1 en Z. En Z1, ¿no? Y omega 1 en Z1. Perfecto. ¿Y el tensor de inercia cómo viene? ¿Sí? Si la pieza está centrada, JX1, JY1 y JZ1. Todo lo demás 0 porque está coincidiendo según los ejes principales, así que no habría mayores dificultades en ese aspecto, ¿sí? Entonces, hacemos la suma del momento, hacemos la suma del momento de las fuerzas exteriores respecto de G y acordate que era igual, ¿no? A la derivada del momento cinético respecto de G temporal más la velocidad del centro de momento, vectorialmente la cantidad de movimiento. Hemos sido lo suficientemente astutos para tomar un centro de momento que esté en reposo, así que este no va. ¿Y esta derivada cómo era? La derivada relativa más el omega de la terna vectorialmente el momento cinético. Así que tendrás que tener ese cuidado. En términos generales, esta derivada absoluta, ¿sí?, es la derivada relativa por el teorema de Poisson más omega de la terna vectorialmente el momento cinético. Esta derivada relativa, como las rotaciones son constantes, vale 0, y como estamos persiguiendo la simetría de la pieza, así que va a valer 0 porque no varía nada. Y bueno, ¿y este cómo va a ser? Omega de la terna vectorialmente el momento cinético. El momento cinético tenemos la expresión acá, el omega de la terna es omega 2, entonces este producto vectorial que estamos persiguiendo, ¿sí?, el producto vectorial que estamos persiguiendo, ¿a qué va a ser igual? ¿Sí? Suma de momentos de las fuerzas exteriores respecto de G va a ser directamente omega de la terna vectorialmente el momento cinético. ¿Qué va a ser? Entonces, 0 según X1, omega 2 según Y1, 0 según Z1, ¿no? Porque esto es I1, J1 y K sub 1. ¿Y cómo te va a quedar? A ver, fíjate, según X tenés 0, según Y tenés JY1 por omega 2 y según Z tenés JZ1 por omega 1. JZ1 por omega 1. Este producto, ¿sí?, este producto te va a dar una componente de momentos en X, te va a dar una componente de momentos en X, ¿sí? Te va a dar una componente de momentos en X que corresponde, ¿sí?, al producto de momento de inercia respecto al eje Z1 por el producto de omega 1 por omega 2 según el versor I sub 1. Por lo que, ¿sí?, al momento de inercia, ¿sí?, lo vas a poder obtener como el producto de la masa y el radio de giro al cuadrado, y con esta información, pues acuérdate, bueno, omega 1 en RPM será 2pi por n sobre 60, ¿sí?, porque n está en RPM, y omega 2 será el valor menos 2.4. En este caso te dice que la rotación viene al revés, pero no importa, le pones un menos y listo, no es tan grave. Con esta información estarás en condiciones de determinar el momento en X. Bueno, muy bien, llegamos al final de la clase número 30, de la clase número 30 en total, y de la quinta clase de dinámica del cuerpo rígido. Recapitulando un poquito las cosas que vimos, nos detuvimos en términos generales en el cálculo de las reacciones totales,
considerando la componente estática que tiene en cuenta el peso de la pieza en cuestión o del accionamiento y las reacciones dinámicas que tienen en cuenta el movimiento, ¿sí? Hemos discriminado las dos reacciones, ¿sí? Se componen en estáticas y dinámicas. Hay algunos problemas de determinar la reacción dinámica, no considerarás el peso, y algunos considerarás la reacción total. Considerarás el peso y el movimiento para determinar las reacciones totales, ¿sí? No te vamos a pedir las de reacciones estáticas porque sería un problema de estabilidad, pero bueno, podría llegar a pasar, llegado el caso. El tema es que sepas lo que es. En términos generales tenemos bueno, un sistema de referencia que acompaña a la pieza en movimiento, en rotación. Ahí dijimos que conviene privilegiar la simetría de la pieza para tener el tensor de inercia a una matriz diagonal y que nos queden fáciles los cálculos, por más que en el cálculo de las reacciones podamos aplicar momento eliminando una de las reacciones, tomando centro de momento ahí. Bueno, el problema que puede llegar a aparecer es que nos aparecen momentos centrífugos. Lo podés resolver, no es nada que no se pueda hacer, pero bueno, nos va a llevar un poquitito más de trabajo. Por ahí pensamos que nos ahorramos un problema, pero viene otro peor. Es como que te duele la uña y te cortas el dedo. Más o menos así sería si tomas momento en otro lado y te aparecen los momentos centrífugos. O sea que bueno, que cuidado con ese tema. Bueno, suma de momentos con la ecuación que has visto en estabilidad, producto vectorial de la posición de la fuerza respecto al centro de reducción vectorialmente la fuerza, la sumatoria. Ecuación que hemos utilizado mucho, la derivada del momento cinético absoluta, como la derivada del momento cinético relativa más el omega de la terna vectorialmente el momento cinético, la fórmula de Poisson, esa te pido que la repases, que bueno, que es útil para los ejercicios, como te habrás dado cuenta en la clase que acaba de terminar. ¿Está bien? Seguramente hagamos una clase más con dinámica del rígido espacial, porque bueno, es un tema que da para largo, hay mucho más ejercicios, hay casos más particulares por ahí que hay que prestarles especial atención. Esto es algo de nunca acabar en realidad. Uno dice, bueno, hacemos una serie de ejercicios como para que quede claro el tema, pero siempre hay algún ejercicio más para hacer, algo, otra forma de verlo, de pensarlo. Es como que está bueno explorar una vez que vos tratás de interiorizarte en un tema y ver de qué otros puntos de vista podés encararlo. Así que bueno, el propósito de las clases que vienen va a ser ese, sí, va a ser ese. Así que acordate lo que dijimos al comienzo, ¿sí? A veces para arrancar necesitamos el bonus inspirador, ¿sí? Y la motivación. Y después, pero para continuar necesitas la disciplina, la constancia, y eso es lo más difícil de conseguir. Así que bueno, no es tarde. Vos decís, bueno, mira, no estudié nada durante el año. Bueno, es cierto, podés pensar que por ahí es tarde en ese sentido. Bueno, te puedo decir que, a ver, lo que pasó no lo podemos cambiar, ¿sí? Pero bueno, la gran verdad, la ventaja que tenemos es que podemos hacer algo por lo que viene. Así que no pierdas la fe y entusiasmo de que siempre es un buen momento para comenzar, ¿sí? Así que bueno, dale, te espero y bueno, para consultas y para lo que pueda servirte. Esta fue la clase número 5 de dinámica del cuerpo rígido, clase número 30 en total, clase número 30 en total. Espero que haya sido de tu agrado, y bueno, cualquier cosa a disposición y nos veremos en la próxima. Chao.